Hoy, en Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez nos presenta una charla con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Día del Juicio. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy aquí, en el Día del Juicio, vamos a hablar con Ernestina Godoy, la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México. Y vamos a hablar de seguridad. Pero, ¿cómo se construye esa seguridad? A partir de los hechos, de las cosas que viene haciendo la Fiscalía General, que también se va transmitiendo a lo que usted y yo sentimos cuando salimos de nuestra casa. Hoy esto nos importa y seguramente este programa a usted le va a salir. Ella es Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México desde diciembre del 2018. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. En el 85, instaló un despacho para atender legalmente a las víctimas del sismo de ese año que devastó la ciudad. Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno. En funciones públicas fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal y directora general jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. En el ámbito político fue parte importante de la fundación de Morena, diputada local en la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa de la capital y diputada federal en la 58 legislatura. También fue diputada local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, coordinando el grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política. Para diciembre del 2018, se integró al círculo de trabajo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como fiscal general de justicia de la capital del país. Hablar de justicia en la Ciudad de México es hablar de haberle cambiado el panorama a la vida a mucha gente, a la ciudad desde luego. Pero nada fácil, nada fácil. Hace 4 años los índices delictivos en la ciudad estaban muy altos. Hoy parece que empezamos a volver a tener tranquilidad al caminar por nuestras calles a cualquier hora del día. Y por eso, para que nos explique cuál ha sido la tarea, porque es fundamental la tarea de la justicia en la Ciudad de México, hemos invitado a la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Muy buenas noches, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas noches, con gusto de regresar a este buen foro que es el del Congreso y contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y preguntarte, ¿y cómo va la justicia en la Ciudad de México? Bueno, vamos avanzando, obviamente hay mucho por hacer, desde luego, porque no pareciera ser que en la sociedad de la Ciudad de México estuviera instalado la posibilidad de que la justicia se nos vaya haciendo costumbre y se siente con nosotros la justicia. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo para que la ciudadanía nos denuncie, para que tenga confianza en la institución, ajustando internamente para que los operadores de la procuración, como son los ministerios públicos, policías de investigación, podamos seguir mejorando, profesionalizándonos para, por un lado, atender bien, rápido y de buen modo a la gente, y por otro lado, dar resultados, dar justicia a la gente. Entonces estamos en ese proceso, la gente empieza a confiar un poco más en la institución. Hemos abierto todos los caminos posibles para que se comuniquen directamente con nosotros cuando algo no está funcionando en las agencias del Ministerio Público, porque desafortunadamente todavía tenemos algunos que están en la Fiscalía que no han entendido que las cosas han cambiado y que tenemos que ser verdaderos servidores públicos en la Procuración de Justicia. Pero vamos avanzando, tenemos más denuncias,
de acuerdo al INEGI, que es de donde uno a veces se tiene que apoyar, que es de lo más objetivo, ha bajado un poquito la cifra negra. Tenemos delitos en los que la cifra negra es muy pequeña, como pueden ser robo de vehículos, homicidios, pero hay otros delitos que la cifra negra es muy, muy alta, ¿no? Pero de acuerdo al INEGI hemos bajado un poquito la cifra negra, con lo cual ha aumentado obviamente la denuncia y hemos aumentado desde la Fiscalía, haciendo toda esta tubería institucional que nadie ve, ¿no? Pero hemos aumentado la efectividad ministerial. Entonces tenemos, por ejemplo, pues más agresores de mujeres, hemos aumentado el número de judicializaciones, de vinculaciones, de sentencias, ¿no? En casos como pues el feminicidio, que es terrible para nosotras las mujeres, pues por ejemplo este año llevo más probables presuntos feminicidas que el número de feminicidios que ha habido, ¿no? Porque estamos trabajando con órdenes de aprehensión de feminicidios anteriores, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando, ¿no? Y vamos buscando que la ciudadanía tenga confianza para denunciar. Sí pasa algo cuando denuncia, ¿no? Pasará que a veces no le voy a poder regresar su celular, pero la información que me dan es muy importante porque la estoy metiendo a análisis, a geolocalizaciones, etcétera, para ir atacando algunos delitos como fenómeno criminal. A veces es difícil uno por uno, pero como fenómeno criminal puedo atacar el robo a transeúnte, el robo de celulares, etcétera. En algún lugar a determinada hora hay un modus operandi que cuando me dicen lo vamos ubicando y vamos tomando decisiones junto con el gabinete, que además eso pues sigue funcionando. Creo que cada vez mejor la coordinación que tenemos todos los días, primero con distintas instancias del gobierno de la ciudad, que es el gabinete de paz que preside la doctora Sheinbaum, y que está el secretario de seguridad, está el consejero, está el secretario de gobierno. Día a día tomamos decisiones a partir de la información con la que contamos, ¿no? Y si nos vienen a decir qué pasó, pues tenemos información. Si no nos vienen a decir qué pasó, pues ahí a veces no podemos hacer mucho, ¿no? Eso por un lado, la coordinación interna, pero además la coordinación con el Gobierno de México, porque están con nosotros la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Marina está con nosotros todos los días en el gabinete. Y ha sido vital la coordinación que hemos tenido y que pues la estrategia ha ido funcionando. Falta mucho, sí, seguramente la ciudadanía lo siente que falta, pero yo espero que la ciudadanía también empiece a sentir que podemos estar un poco más tranquilos en las calles, ¿no? Que tenemos instancias de gobierno, en el caso de la Fiscalía, que escucha y toma medidas, ¿no? Y que estamos buscando eso, dar resultados, ¿no? Difícil de pronto, porque hablando de ingenierías, la ingeniería criminal también escondió muy bien las pruebas, escondió muy bien sus crímenes, la corrupción. Difícil. Después de 4 años empiezan a darse cuenta de que hay muchas cosas por ahí escondidas y hasta que casualmente salen, ¿no? Sí, como lo he comentado en otros programas, uno de los pilares del trabajo de la Fiscalía es el combate a la corrupción, ¿no? Independientemente de resultados, de atención, de mejorar las condiciones de los trabajadores, etcétera, es la lucha contra la corrupción. El Congreso me nombró a un fiscal anticorrupción. Es la primera vez que la Fiscalía o Procuradurías tienen una fiscalía especializada contra la corrupción, ¿no? Y ha ido dando resultados, ¿no? Tanto corrupción externa, ¿no? Que tiene que ver con servidores públicos de todos los tiempos, ¿no? Incluyendo los actuales,
y la interna que se tengo un área que es de asuntos internos, ¿no? Entonces, en la corrupción externa, bueno, pues hemos atendido las denuncias que se nos han presentado, muchas veces desde los propios órganos internos de control de las distintas dependencias, ¿no? Hasta la ciudadanía, hasta denuncias anónimas que hemos recibido y que por noticia criminal también hemos iniciado carpetas de investigación, hemos iniciado investigaciones y hemos buscado que esas investigaciones sean investigaciones sólidas. Quiero decir que nos ha llegado muchísima denuncia, no en todos hay la información seria, fundamentada, con datos muy objetivos, como para poder llevar a tribunales. En otros casos sí. Afortunadamente hemos obtenido órdenes de aprehensión, en algunos casos las hemos podido cumplimentar y los tenemos sujetos a procesos tan vinculados, ¿no? En otros casos no ha sido posible porque se fueron del país, ¿no? En algunos casos se fueron del país, ¿no? Y estamos en eso. De todas maneras, estoy utilizando todos los recursos internacionales para los que se me fueron del país, pues traerlos, ¿no? ¿Quiénes se fueron del país? Tenemos, por ejemplo, el caso de Mauricio Toledo, que lo tengo en proceso de extradición ya a buen rato, ¿no? Y que lo estamos trabajando con la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él está en Chile, ¿no? Pero ha utilizado una serie pues, digo, son situaciones que sí se dan, o sea, él tiene derecho a defenderse, los ha utilizado allá, pero estamos en eso, ¿no? En algunos otros casos también se nos han ido. A ver, Ernestina, ¿qué tan viciado encontraste el sistema tuyo, el sistema de justicia, el Ministerio Público? ¿Qué tan viciado lo encontraste cuando llegaron ustedes al gobierno? Algo que he comentado para mí fue realmente una sorpresa, el estado de abandono en el que encontré a la Procuraduría, en la entonces Procuraduría. Cuando digo abandono, estoy hablando no solo de instalaciones, que ya eso es bastante fuerte, sino de relación con los trabajadores, de formación, de profesionalización, de darles un lugar a los trabajadores, de comentar con ellos digamos, un plan de trabajo, socializarlo, primero hacer un plan de trabajo, hacer un programa de política criminal, que además me lo pide la Constitución, por primera vez se lo pide a la hoy Fiscalía, un plan de política criminal y un plan de persecución penal que le tenemos que entregar al Congreso. Eso ya es para dónde vamos, qué queremos, y luego socializarlo con los trabajadores, con ministerios públicos, fiscales, peritos, policías de investigación, que eso no había. Entonces, realmente era un trabajo que hacían los operadores, pues como podían, como querían, como pensaban que debía de hacerse. Era un trabajo muy individual que hacía cada uno de ellos, ¿no? Creo que ahora algo que hemos logrado es hacer un trabajo muy colectivo donde, por ejemplo, los 3 pilares de la investigación, el perito, el policía de investigación, que hoy yo les damos detectives, y el Ministerio Público Fiscal, tienen que ponerse de acuerdo y hacer una teoría del caso y hacer planes de investigación, etcétera. Nada de eso existía. Entonces, realmente era por eso digo, es un estado de abandono, ¿no? Creo que había muchos problemas, yo espero que los haya ido aminorando, en relación a las estadísticas, ¿no? Ustedes recordarán, a principio de mi gestión, fue una de las primeras cosas que dimos a conocer, ¿no? Cómo se manipulaban los números para que hubiera un control digamos, de la inseguridad, no real, sino ficticio, a través de las estadísticas. Ya tuvimos que hacer un proceso grande, muy largo, donde incluso intervino la gente de ONU para verificar que lo que yo estaba diciendo
era verdad y tuvimos que modificar las cifras que el secretariado tenía oficialmente cuando demostramos que teníamos más homicidios, que teníamos más robo de vehículos, que teníamos más delitos, ¿no? No en un ánimo de venganza de nadie, de esto, sino que realmente se supiera la situación del índice delictivo que teníamos, ¿no? Entonces, sí había una simulación, que nosotros fue lo primero que dijimos, tiene que ser lo más transparente, lo más público, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, afortunadamente, se tuvo la oportunidad de contar con la Agencia Digital de Información Pública, que ha hecho muchísimo trabajo en el gobierno y que nosotros éramos Procuraduría, nos ayudaron y ahora como Fiscalía a través de convenios nos ha permitido tener una plataforma, por ejemplo, donde todos los días aparece qué sucedió. No hay manera de modificar, es público, es abierto, y habrá quien diga que nos estamos dando un balazo en el pie, pero eso no es cierto. Estamos dando información, como dicen el propio presidente, entre más pública sea la vida pública, es mejor, ¿no? Bien, hacer justicia para restaurar la confianza de la gente en las instituciones ha sido un trabajo arduo, que se da día con día en esta fiscalía y que es importante para todos nosotros. A final de cuentas, la justicia en la Ciudad de México está en cada esquina, debe estar en cada esquina. Por eso la plática hoy con Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, y desde luego con usted, que esperemos se quede ahí, frente a la pantalla, escuchando y viendo esto que seguramente le importa. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Pues no me siento inseguro. Todo más o menos, ¿no? Que estamos muy, muy mal en seguridad. Creo que depende de la zona. Todo está muy mal. Más o menos, ¿no? Falta mucho. Que ha mejorado. Hasta ahorita, por donde yo vivo y aquí en el centro, está muy bien. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio, en Congreso TV, donde usted nos puede encontrar todos los jueves y por ahí y otros días de la semana en estas entrevistas que tratamos de hacer que le sirvan para su cotidianidad, para lo que hacemos y decidimos todos los días. Hoy platicando con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hablar de justicia es hablar de ir encontrando pedazos de un rompecabezas de corrupción, de ilícitos que se hicieron en la Ciudad de México y que fueron ocultándose, que fueron perfectamente bien escondidos por quienes se interesaban seguramente en seguir enriqueciéndose con esos malos hábitos. Una de las cosas que nos sorprendió fue el anuncio de que había un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía gobernada por el PAN, por Acción Nacional, desde hace muchos años. Y de pronto, ¿cómo que cártel inmobiliario? Que por cierto, tú no puedes hablar del cártel inmobiliario porque hay algunas cosas legales que impiden que les digas de tal forma, cosa que me parece lo más ridículo del mundo, pero en fin,
no lo puedes decir tú, pero lo puedo decir yo. El cártel inmobiliario de la Benito Juárez, y no solamente en Benito Juárez, un modus operandi de un grupo de personajes que estuvieron haciendo, no sé si el calificativo sea fraude, pero estuvieron haciendo cosas ilícitas en la Ciudad de México o las hacen. Podemos decir que estuvieron haciendo negocios al amparo del poder público, ¿no? Haciendo mal uso de sus nombramientos como servidores públicos. Sí, efectivamente es un modus operandi en el que había pues, intercambios de favores, puedo decir, ¿no? De autorizar más pisos, donde no tenían uso de suelo, etcétera, a cambio, hemos detectado, a cambio de departamentos, ¿no? De inmuebles que fueron es decir, el moche era en especie. La mayoría de las veces, porque quiero decir que es una investigación que realmente inicia en agosto del año pasado, cuando ustedes recordarán que hubo una explosión en un edificio ahí en la del Valle, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a surgir datos que nos llamaron mucho la atención, porque en ese lugar había 2 departamentos a nombre de quien había sido director general, ¿no? Básicamente, en este momento tenemos clara la posible responsabilidad, ya dirán los jueces, pero desde lo que estamos nosotros en la Fiscalía, 2 personajes que eran directores generales, uno jurídico y gobierno y otro de obras, ¿no? Entonces, 2 departamentos en ese lugar, empezaron a llegar las denuncias y se inició una investigación que, bueno, pues arrancó el año pasado, en agosto, ¿no? Y la investigación que empezamos nosotros a realizar es en documentos, ¿no? Con documentos, ¿no? ¿Qué dice el registro público? ¿Qué dice SEDUBI? ¿Qué dice el registro público de la propiedad? ¿Qué dice la Comisión Bancaria y de Valores? ¿Qué dicen sus declaraciones patrimoniales, etcétera? Y se fue integrando una investigación muy sólida, es una investigación muy sólida que cuenta con dictámenes periciales en materia de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Y se tuvieron 2 órdenes de aprehensión, una está ejecutada, la otra había estado con amparo, que por cierto ya lo perdió, estamos ya en vías de cumplimiento, ¿no? Pero la investigación continúa, de hecho continúa la investigación. El resultado de estas primeras órdenes de aprehensión pues llevó a que hiciéramos con autorización judicial cateo en 42 inmuebles, ¿no? Están asegurados, muchos están habitados por personas que hacen contratos de arrendamiento, ¿no? Y que vamos a respetar esa situación, pero están asegurados, ¿no? Que por cierto, en uno de los contratos de arrendamiento que encontramos en los cateos, encontramos a un diputado local, ¿no? Que tiene un contrato de arrendamiento en uno de los inmuebles, ¿eh? Seguimos investigando, ¿no? También panista. Sí, también de ese partido. Y con todo respeto a derechos humanos, a las familias, etcétera, simplemente se dijo, está asegurado este inmueble, ¿no? Tenemos que ver qué va a pasar con las rentas, lo estamos trabajando. Y también continúa la investigación y hemos pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de cuentas bancarias, alrededor de 42, 43 cuentas bancarias están congeladas, porque me parece que tenemos que garantizar, si es que se dan todos los supuestos de enriquecimientos ilícitos y demás, que se garantice la reparación del daño a la Ciudad de México, al pueblo de México, ¿no? Entonces estamos en esto,
digo, ha avanzado la investigación y hace unos días se citó ya a familiares de estas dos personas, familiares directos de estas dos personas, para que comparecieran ante el Ministerio Público. Se les hizo saber toda la información, se reservaron su derecho a declarar con abogados, tienen ese derecho, y se les proporcionaron copias de todo lo que tenemos. Vamos a continuar con la investigación, tenemos varias líneas que estamos siguiendo, ¿no? Y pues hasta donde llegue, pero nos parece muy importante que se llegue al esclarecimiento de la verdad y que además sepan quienes han hecho adquisiciones de compradores de buena fe, que son compradores de buena fe, pues que no es que nosotros vamos a actuar contra ellos, porque efectivamente hemos abierto mesas para que la gente venga a denunciarnos situaciones muy concretas y ha sido realmente pues sorprendente la cantidad de gente que ha ido. Algunas veces no tienen problemas, se les asesora, pero en otros casos sí hay algunos problemas, como que compraron en el 7º piso y que pues solamente están autorizados 6 y solo existen formalmente, legalmente 6, pero ellos están en el 7º piso. Entonces situaciones, no pueden ni vender, situaciones ni hipotecar, ni nada. Sí, que pues estamos siguiendo líneas y hay, saber si están involucrados algunos notarios, etcétera. Pero estamos en esa investigación que avanza, todos los días avanza. La semana pasada avanzó a nivel tal que ya hicimos citatorios a estas personas, familiares directos, ¿no? Ya de por lo menos estas dos personas que están ya con órdenes de aprehensión y en un caso vinculados, ¿no? Fíjate que cuando uno piensa en una alcaldía, por más grande que sea, que no es el caso de Benito Juárez, parece que todo se sabe dentro de la alcaldía. ¿Cómo podríamos plantearnos que no existe culpabilidad o que no estuvieran enterados quienes dirigían, quienes gobernaban en las alcaldías de todo esto, cuando esto del boom inmobiliario se denunció una y otra y otra y otra vez? Se pararon obras, se hicieron manifestaciones, es decir, había un descontento fuerte en Benito Juárez principalmente por el boom inmobiliario. Y quienes fungían entonces como delegados simple y sencillamente lo ignoraron. Ahora nos damos cuenta de por qué sucedían las cosas, por qué lo ignoraban, pero no se hacía nada. Sí. Y los alcaldes, los delegados entonces, no podían estar ajenos a esta situación, ¿no? Estamos en esa investigación porque efectivamente pues los titulares tienen obligaciones, como les impone la ley de servidores públicos, y todo el mundo lo sabemos, ¿no? No vamos a hacer ninguna imputación hasta tener una prueba firme, contundente, pero estamos en la investigación, no está cerrada, ¿no? Sí. Pero efectivamente pues como servidores públicos, como titulares de las instituciones tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones ineludibles, ¿no? Y ahí pues me parece que esta situación que ha salido después de una investigación, lo que sigue saliendo con la investigación en curso, pues es una inmoralidad. Quiero ponerle ese adjetivo, es una inmoralidad, porque no hay una situación más grave que quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, quienes deben velar porque la ciudadanía tenga seguridad jurídica, por ejemplo, en su patrimonio, en la certeza jurídica, le fallen a la ciudadanía, ¿no? Y le fallen a partir de acuerdos que se toman de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues eso nosotros
hasta donde sea posible obtener con las técnicas que tenemos de investigación y demás, pues vamos a llegar hasta allá. Fíjate que decía Gonzalo N. Santos en un libro de sus memorias, que son imperdibles porque nos enseñaron México que era terrible. Y él decía, la moral es un árbol que da moras. Y me parece que eso también permeó en el ánimo del quehacer político, sobre todo en ciertos sectores. Y creo que la moral no les importa demasiado, aunque sí les debería de importar el peso de la justicia, ¿no lo crees así? Pues los servidores públicos estamos obligados a respetar al pueblo, tener moral, actuar moralmente bien, con ética, si no, no podemos ser servidores públicos. No es ilegal, no es reprobable que una gente quiera hacer dinero, quiera hacerse de propiedades, pero no siendo servidor público, ¿no? La gran tarea que se ha tenido en esta administración es separar al poder político del poder económico. No es reprobable que quieran tener muchos recursos, muchos inmuebles, muchas cosas, bienes materiales, cuentas, ¿no? Pero no es siendo servidores públicos, ¿no? Y eso lo tenemos que entender todos. Y quien se haya beneficiado, enriquecido a costa del poder público, le está robando al pueblo. Y está robando el presupuesto público que es sagrado. Entonces, todo el poder de una institución como la Fiscalía, ¿no? en el buen sentido de la palabra de poder, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser puesto para que haya justicia. Y buscar la reparación del daño al pueblo, a la ciudadanía, ¿no? Y buscar la no repetición. Y no hay mejor manera de no repetir que no haya impunidad, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Pues así con estas ideas de la Fiscalía, con esta idea de este gobierno que está buscando una moral pública diferente a la que se tenía. Con esta idea vamos a hacer un corte para regresar y seguir platicando con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con Ernestina Godoy, para desentrañar algunas que otras dificultades que ha tenido este gobierno para poder crear esto de lo que ella nos habla, una moral pública, una moral diferente a la que existía. Vamos al corte y regresamos de inmediato. 911, 070, 080. El 02, no es larga distancia, no me acuerdo. Pues nada más el 911. Pues nada más lo que siempre sabemos, ¿no? El 911. Pues nada más el 911. Y creo que es el 068, algo así he visto, no estoy muy seguro. Y creo que el 911, ¿no? Que es como el normal que hacen. Gracias por seguir con nosotros. Y en esto de ir tratando de ver qué fue lo que nos pasó, cómo remediar lo que sucede, se empiezan a descubrir muchas cosas. Al final del sexenio pasado, tuvimos noticias en el periódico La Jornada, su servidor, de que existía un lugar donde se hacía espionaje para alguien en el gobierno de la ciudad, en las calles de Sterling, en el centro de la ciudad. Y eso hoy ha cobrado una importancia
especial porque han surgido diferentes datos que nos dicen qué pasaba en ese inmueble que también de casualidad se supo porque no pagaban la renta o se dejó de pagar la renta. ¿Cómo está ese caso, Ernestina? Este es un caso que nos enteramos el día 5 de diciembre de 2018, el día que llegamos, ¿no? Nos alertaron, en ese momento estaba la secretaria Rosa Isela como secretaria de gobierno, nos alertaron a las 2, llegamos a Sterling, el edificio, es un edificio que está en la calle de Manuel Sterling, ¿no? Y pues era un lugar prácticamente abandonado, desmantelado, bueno, más bien desmantelado, no era abandonado, lo acababan de desmantelar, ¿no? Sin embargo, encontramos todavía algunas cosas que parecía ser pedacería de computadoras, de discos duros y esto, y nos lo llevamos todo, ¿no? Una investigación también muy complicada porque tuvimos que hacer uso incluso de la colaboración de servicios periciales nacionales de la Fiscalía General, ¿no? Y creo que nos ayudó incluso la de Guardia Nacional, entonces de SEDEN, para poder extraer lo más que pudiéramos de eso que parecía ser desperdicio informático. Obtuvimos alrededor de unos 40, 50 discos duros, discos de estos, bueno, duros, no sé cómo se llaman esos discos, ¿no? Y empezamos a hacer el análisis de lo que ahí teníamos, ¿no? Sí, era un centro de espionaje, ¿no?, que fue desmantelado, que al parecer se tenía equipo pues muy sofisticado para escuchar, ¿no? Y además tenían también, por cómo estaban las pantallas, donde arrancaron pantallas, o sea, tenían pantallas grandes, tenían plotters, etcétera, que todo eso desapareció, ¿no? Y toda la investigación nos fue llevando a que lo poco que logramos rescatar, ¿no?, se espiaba efectivamente, principalmente a la oposición, ¿no? En ese momento pues eran muchos, no funcionarios, eran integrantes del partido Morena, ¿no? Y pues los espiaban en su casa, en sus oficinas, etcétera. Ahí nosotros hemos logrado con mucha certeza hacer imputación hasta comandantes de la Policía de Investigación. Había personal tanto de la entonces Procuraduría como de la Secretaría de Gobierno, era una cuestión compartida que se tenía. La Secretaría de Gobierno pagaba la renta, la Procuraduría puso al personal, ¿no? Sí. Es personal, la mayoría de base, ¿no?, que cuando les interrogamos ellos dicen, pues nosotros nos decían qué hacer. Son trabajadores. Sin embargo, la responsabilidad la hemos logrado ubicar hasta algunos comandantes de Policía de Investigación. Por ejemplo, a quien era el responsable de Policía de Investigación de todo el área informática, de cibernética y demás, estaba involucrado. ¿Quién era? Tengo su nombre, pero incluso él está detenido, ¿no? Obtuvimos órdenes de aprehensión y se han cumplimentado, algunos todavía están detenidos y están vinculados y estamos sujetos a procesos. Sin embargo, continuamos la investigación porque a partir de que esto se hace público, igualmente se acercan algunas personas que nos dicen, tenemos conocimiento, sabemos de algunas cosas. Entonces seguimos integrando la carpeta de investigación a partir de algunos testimonios que estamos verificando desde luego, pero no, porque mucha gente viene y nos da información, pero mi obligación es verificar con mucha claridad y con mucha contundencia. Si no está verificado, no se toma en cuenta.
Y estamos en ese momento en el que estamos verificando un par de testimonios, ¿no?, que pueden apuntar, bueno, más bien están apuntando a otras responsabilidades, ¿no? Y ¿Cómo cuál? como más arriba. Como los niveles, digamos, de mando más arriba. De responsabilidad. De responsabilidad, ¿no? Entonces estoy en ese proceso, confirmando una serie de información que se nos ha proporcionado para ver si hay la posibilidad de imputar responsabilidad a servidores públicos más alto que un comandante de la Policía de Investigación. De mayor rango. De mayor. Es decir, a ver, ¿ese espionaje era qué? Grabaciones de conversaciones telefónicas. Grabaciones de conversaciones textos, telefónicas, WhatsApp, fotografías de va llegando a su oficina, se está reuniendo con, ¿no?, que obviamente pues no estaban autorizadas por ningún juez, ¿no?, de control. Hay la posibilidad de hacer intervenciones en comunicaciones privadas y eso, pero necesita una autorización de un juez y no en todos los casos no las dan, ¿no? Entonces, esto era totalmente ilegal, ¿no? Y eso es un delito. A ver, se investigaba a algunos personajes de Morena, por ejemplo, al actual presidente de la República. Sí, al actual presidente, al canciller. Al canciller Ebrard. Sí, a Monreal, tenemos algunas cosas de Monreal, y a las familias, ¿eh? ¿Sí? Y digo, a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?, a su familia, ¿no?, y otros servidores, más bien integrantes del partido de Morena, y a su círculo de trabajo, por ejemplo, ¿no? A mí me espiaban, y espiaban a mis compañeros y a mi familia. Sí. Ahí me enteré, dije, ahí estaban espiando a mi hermana. ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Con los pocos discos que tenían? Con lo poco que logramos rescatar. Wow, entonces lo que se llevaron, ¿qué fue? No, bueno, no sabemos. No sabemos, pero sí, es como, pues querer borrar, quisieron borrar esa actividad ilegal. ¿Cuánta gente trabajaba en ese edificio? ¿Tienen idea? De la Procuraduría, parece que eran alrededor de 30 personas. Se utilizaba todo un área, era una coordinación de planeación, que fue lo primero que ahí me llamó la atención, ¿no?, porque tenía 4 directores generales, sí, entonces desde el principio fue, ¿y estos qué hacen o qué? ¿No? Sí, pues no hacían nada. Claro, nos hicieron una entrega con yo decía un director general. A mí me pidieron un trabajo de planeación y yo tenía que hacer un trabajo de planeación una vez al año. Entonces aquí está lo que hice, ¿no? Pero bueno, todos ellos fueron declarados y esto, ¿no? Son trabajadores. Tampoco vamos a afectar a los trabajadores cuando reciben instrucciones, pero algunos sí daban las instrucciones, sí tenían la posibilidad de no realizar esa actividad ilícita y no lo hicieron, ¿no? A ver, ¿y cómo justificaban el pago de los servidores y del inmueble que estaba alquilado? Bueno, de los trabajadores, la Procuraduría los mandó para allá, una especie de comisión. ¿Estaban en nómina? Estaban en nómina, sí. ¿Y cómo justificaban el alquiler? ¿No? Que por eso ahí fue empezó desde la todo. Secretaría de Gobernación, ¿no? Pues administrativamente no sé cómo lo justificaban, pero también efectivamente habían dejado de pagar la renta y ya los dueños también estaban ya muy inconformes. Yo supe del asunto porque habían dejado de pagar la renta y había una queja fuerte de los dueños, planteando qué pasaba con lo que les correspondía, ¿no? Sí. Pero esto, a ver, ¿y toda esa información a dónde iba a dar? Porque alguien debe haberla guardado y entonces esa información debe estar viva por algún lado, ¿no? Pues sí. ¿A dónde paraba? ¿Quién
¿Quién recibía Luego eso? puede uno hacer algún tipo de elucubración de dónde puede estar toda esa información, pero yo no tengo la certeza, ¿no? Pero sí sé que se obtuvo, ¿no? Y eso ya es ilegal. Sí, es decir, no puede ser una acción, por ejemplo, hecha por comandantes o por directores de algún área. No, ¿Para qué? Desde luego que no. Era un... Desde luego que no. Esto era con el conocimiento, yo diría la connivencia de servidores públicos de alto rango. Y eso es lo que estamos ahorita. Nosotros tratando de sostener con pruebas. Porque pues no me voy a ir a un tribunal si no tengo las pruebas. Claro. ¿Y qué más han encontrado después de todas estas cosas que nos estás platicando? El trabajo ha sido durísimo, 4 años de trabajo durísimo. Sí, cómo no, pero es muy duro el trabajo de la Fiscalía, eso desde luego uno amanece con noticias terribles de agresiones, de robos, de violaciones, que es una cosa terrible, ¿no? Pero también es un trabajo muy satisfactorio, porque es tu trabajo y el de un equipo que hemos logrado tener un equipo sólido, cohesionado en la Fiscalía, con ética. El resultado es muy satisfactorio, es saber o ver cuando le das algo de paz a una familia, ¿no? Cuando empiezas a ayudarle a la sanación de la tragedia que significó que le mataran a su hija, por ejemplo, ¿no? Y lo habían clasificado como suicidio, y la familia, no puede ser, mi hija no se suicidó, insistían, y todo el trabajo y toda la investigación hasta llegar a decirle, tenía razón, fue un feminicidio, ¿no? Y además ya le detuve al probable responsable. Ese tipo de acciones que son hacia la ciudadanía, ¿no? Ay, sí, como decía el comercial, no tiene precio. Y puede pasar lo que sea, pero si tenemos esas posibilidades de empezar a dar justicia a la gente, de abrir las puertas, porque pues al fin de cuentas los tribunales son quien tiene la última palabra, pero a partir de lo que nosotros le damos, ¿no? Eso es de lo más satisfactorio, servir a la ciudadanía en eso, ¿no? ¿Cómo sientes que quedará el sistema de justicia de la Ciudad de México al final de este sexenio? Yo espero que queden por lo menos las bases de que la Fiscalía es una nueva institución, ¿sí? Que queden firmes las bases. Estamos en este momento, en unas semanas vamos a hacer el examen de oposición para el ingreso al nuevo servicio profesional de carrera, donde van a ser ingresados los mejores ministerios públicos, policías de investigación, que son mis detectives, peritos, ¿no? Yo creo que va a quedar mucha gente actual de la Fiscalía, ¿no? Que quede un buen personal seleccionado con exámenes de control de confianza, en fin, ¿no? Con una organización de lo que yo le llamo la tubería institucional, ¿no? Que eso no se ve, pero que tiene que ver con procesos muy claros, con tramos de responsabilidad de cada quien, con posibilidad de supervisión, de evaluación del trabajo, desde el Ministerio Público que tengamos en la última alcaldía, Milpalta, por allá, el ejército, que tenga la posibilidad de tener una evaluación, de saber qué rendimiento se tiene. Toda esa parte institucional con protocolos de actuación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Que quede como una base firme para una nueva institución, ¿no? Y sobre todo el tema de atención primaria, primerísima atención, eso tiene que quedar muy firme. Entonces tenemos las unidades de atención temprana, tenemos a nuestro programa que recién acabo de echar a andar,
que se llama Jóvenes por la Justicia, un grupo de jóvenes que están afuera de las agencias del Ministerio Público en las entradas, recibiendo a la gente y dándole información, qué va a pasar adentro, quién lo va a atender, cuánto tiempo, qué significa el que haya venido para acá a decirnos lo que le sucedió, en fin, todo lo que estamos haciendo, que quede por lo menos las bases de que sea una nueva institución, porque es que la Fiscalía es una institución importantísima para la ciudad. Es la única institución que puede abrir las puertas de la justicia. Se tiene el monopolio de la acción penal, ¿no? De ese tamaño es la responsabilidad de cada ministerio público, de cada fiscal, de cada policía de investigación, ¿no? Entonces, si no lo hacemos nosotros, no hay justicia, no hay nada, ¿no? Entonces, pues si no hay justicia, no hay democracia; si no hay democracia, no hay paz; si no hay paz, no hay armonía; y si no hay armonía, no hay felicidad. Bien, usted ha oído no solamente lo que se ha hecho, el trabajo que se ha realizado durante los últimos 4 años para hacer mejor la convivencia en esta ciudad, sino además las proyecciones, la idea de lo que significa cambiar el rumbo que tenía la justicia, entre comillas, que se hacía en la Ciudad de México. Le agradezco a usted por estar con nosotros aquí en el día del juicio. Gracias. A la fiscal Ernestina Godoy. Gracias por invitarme, siempre me siento muy bien platicando, porque sé que estamos platicando con la gente. Muchísimas gracias, Miguel. Qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Sí. Nuevamente a usted, muchas gracias. Soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo que tengo algo que informarle. Hasta la próxima.